Les pido por favor que tengan sus Biblias abiertas ahí en el capítulo 10 de Números, capítulo 10, versos 11 al 36, que nos fue leído hoy por Débora. Gracias, Debbie. Es un desafío, creo que es la segunda o tercera vez que te toca una lista de nombres extraños y debo decir que lo has hecho muy bien. Son pasajes a veces difíciles de leer porque los nombres que figuran ahí son nombres que no estamos acostumbrados a escuchar, son nombres raros, pero nombres que ya se han repetido en este libro. De hecho, es la cuarta vez que se repite esa lista entera. Pero antes de ir ahí, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado algo con entusiasmo y con mucho ánimo? ¿Algún proyecto de vida? ¿Algún proyecto familiar? Quizás un proyecto laboral, un nuevo trabajo, una meta que nos trazamos. ¿Y cómo es tu experiencia cuando tienes un comienzo así, con muchas expectativas? ¿Cómo fue tu vivir, tu pasar? Y la pregunta quizá más importante es, ¿tuviste éxito en esas cosas que te propusiste, en eso que te entusiasmó, en esos planes? Porque todos hacemos planes, ¿no es cierto? En algún momento en nuestras vidas, todos nosotros hacemos planes y nos emocionamos, nos entusiasmamos con algo, emprendemos algo, comenzamos algo. Puede ser un negocio, como decía, un nuevo trabajo, puede ser un proyecto familiar. Este año, no sé, tengamos la guagua que queríamos, o este año, no, dice mi señora, no. Entonces este año tengamos el descanso que queríamos, el viaje, el crucero, eso dice, sí. Pero no siempre se cumplen nuestros proyectos. En nuestro estudio del libro de Números, estamos acompañando, nos transportamos en el tiempo al pasado y acompañamos a los israelitas en ese proyecto que ellos tienen de conquistar la tierra prometida. Han pasado 2 años desde que ellos salieron de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 3 siglos. Lo único que conocían era la esclavitud, la servidumbre. Pero Dios los rescató de Egipto y los llevó al desierto. Y allí en el desierto Él los hizo su pueblo y les dio una nueva identidad. Y les dio su palabra, la ley, la Biblia. Y les da esta misión, conquistar la tierra prometida. Es una misión que de hecho Él no les viene entregando recién. Es algo que ya se los había prometido a sus antepasados muchos siglos más atrás. A Abraham. Y la hora había llegado. Esa promesa que está circulando ahí en el tiempo por siglos, ahora está más cerca que nunca. Permiso. Gracias, Diego. Me hizo calor. La hora ha llegado. Y ese proyecto más grande de sus vidas, ese proyecto más importante en la historia de este pueblo, partir a tomar posesión de esta tierra que Dios les había dado como regalo. Pero ellos han estado 2 años ahí en el desierto ya, el primer año llegando a ese monte donde Dios les habla, y el segundo año construyendo el tabernáculo, que es el lugar que Dios les entrega para adorarle, construyendo y formando las tribus, ordenándose para ir en orden en marcha de batalla. Entonces es una logística enorme. Recordemos que estamos hablando de por lo menos 2 millones de personas. Una logística enorme, 2 años. Y por fin hoy llegamos al episodio donde ellos dan el primer paso. El primer paso para salir a la tierra prometida. Y este relato tiene mucho que enseñarnos. Así que les animo a prestar atención. Si tienen preguntas, anoten las preguntas para hacérmelas después. Y las vamos a ir respondiendo en nuestro estudio durante la semana, o por las redes sociales, como sea más conveniente. Pero antes, oremos. Te invito a hacer una oración. Señor poderoso, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
versos 11 al 13. Comienza la marcha. Transportémonos al pasado, imaginemos que estamos junto a esta multitud enorme de israelitas que han salido de Egipto, millones, todos desparramados, pero que ahora están en orden. Pasó el tiempo, ahí Dios se reveló en esa montaña, Dios les habló por medio de Moisés, Dios renovó su compromiso, les entregó sus leyes, les dio este lugar llamado tabernáculo, que quiere decir lugar de habitación. Ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde su presencia se manifiesta. Ha pasado un año desde que están en ese monte y ya tienen todo lo necesario para emprender el viaje. Cuando llegaron a ese monte, ellos eran prácticamente una turba de esclavos. Ahora están bien organizados, bien alineados, cada uno con su respectiva tribu, con su líder, tienen su bandera y saben cómo deben formar. La semana pasada leíamos acerca de cómo se consagran el tabernáculo y los levitas. Los levitas eran los asistentes, los ayudantes de los sacerdotes. Esa ceremonia duró varios días. Y la ceremonia cierra con el momento más importante, donde la presencia de Dios se manifiesta, se hace visible como una nube que se posa encima del tabernáculo. Y esa nube en la noche se convertía en fuego. Y así de dramática es la manifestación de la presencia de Dios. Tienen todo listo. El tabernáculo, los sacerdotes, los levitas están armados, están alineados. Y ahora llegamos al punto de partida. El verso 11 dice lo siguiente, que el pueblo se puso por fin a marchar el día 20 del segundo mes, 2 años después de la salida de Egipto. La mayoría de los comentaristas ubican esta fecha en los primeros días de mayo. Por primera vez, la nube se mueve y el pueblo empieza a moverse junto con la nube. Ese día quedó grabado en la historia. Los israelitas están partiendo el proyecto de su vida, el proyecto que va a marcar la generación de esos ex esclavos. La meta está más cerca que nunca. Geográficamente hablando, ellos están en el desierto de Sinaí y debían llegar al desierto de Parán, a un lugar llamado Cades Barnea. Ese lugar era una meseta alta que está ubicada al sur de la tierra prometida. Llegar a ese lugar, a ese punto fronterizo, no debió tomar mucho tiempo. De hecho, vamos a ver en el capítulo 20 que el pueblo llega ahí en 2 meses de caminata. De hecho, una persona saludable de edad promedio puede llegar ahí caminando hoy día en 3-4 días. Ellos llegaron en 2 meses porque eran muchos, eran demasiados, tenían animales, iban lento. Estamos hablando de que el pueblo podía haber incursionado en la tierra prometida tranquilamente entre 4 a 6 meses, marchando así de lento. Obviamente, sabemos que no tomó ese tiempo. Sabemos que esos 4 meses finalmente se convierten en 40 años. ¿Por qué se demoró tanto? Esos detalles lo veremos más adelante en esta serie de sermones. Por mientras regresemos a nuestro pasaje, este es el punto de partida. En los versos 14 al 28 se detalla esta procesión de cómo salieron, el orden de salida de las tribus. Desde el verso 14 hasta el verso 28, estos pasajes nos están dando el orden de salida. De hecho, si pones, Pablito, el siguiente, así partieron. Los primeros en ponerse en marcha fueron los de Judá. Y después dice que estaban comandados por Nazón, hijo de Aminadab. Y luego va dando el orden. Es lo que leyó Débora esta mañana. Es un poco larga la lectura. Pero simplemente el orden de partida. Primero los de la tribu de Judá, después los de la siguiente tribu, etcétera, etcétera. En todos estos versos se ve el orden de salida y cómo es que ellos marcharon. Las 12 tribus presididas por sus 12 príncipes o 12 líderes. Y esta es la 4ª vez
que vemos estos nombres raros en este libro. La primera vez en el capítulo 1, después en el capítulo 2 y después en el capítulo 7. Los mismos nombres, los famosos príncipes de las 12 tribus. El único detalle diferente aquí está en el verso 17, donde dice que los gersonitas y meraritas, que eran de la tribu de Leví y eran los únicos autorizados a transportar los objetos sagrados, ellos salieron junto con los de la tribu de Rubén. Ese es el único detalle, se adelantaron. Pero después marchan en orden de batalla, en grupos de 3, 4 grupos de 3 tribus, triadas. Cada triada tenía su estandarte, su bandera, y todos los israelitas empezaron a marchar así, por el desierto. ¿Y saben qué? Lo que destaca en estos versos es el orden, la disciplina, la obediencia, el llamado. Es increíble. Cuando contrastamos estos versos con los versos que relatan la salida de Egipto, la salida es a tropezones, es apurado, no pueden ni siquiera terminar de comer toda la comida. Por eso Dios les ordena hacer panes sin levadura, porque tenían que salir rápido y cargaban sus cosas como podían. Fue prácticamente una escapada de urgencia. Aquí están marchando en orden de batalla, ordenados. Dios dio la orden, la nube se movió y el pueblo ordenadito empezó a marchar. Y es fantástico cómo estos versículos describen este orden, con estos personajes célebres, que ya sus nombres se han repetido 4 veces. Lo que está indicando el texto es este triunfalismo, este optimismo, este buen ánimo. Están partiendo con el pie derecho, como diríamos hoy día. Todo indica que estos líderes, estos 12 hombres con nombres extraños, van a ser los que van a terminar este proyecto, van a ser los que van a llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Por la forma como está escrito aquí, esperamos que esos mismos nombres se repitan al final del libro, diciendo fulano, mengano, perengano, tal, llegaron fielmente a la tierra prometida. Pero nosotros ya sabemos que eso no fue así. Este lenguaje triunfal en estos versículos hace mucho más dramático e inesperado lo que va a pasar en los siguientes capítulos. Lo que vemos hasta ahora es un arranque espectacular. Un comienzo de proyecto a toda marcha. Todo bien. Y eso tiene que hablarnos mucho. Es la naturaleza del ser humano. Todos partimos nuestro proyecto con entusiasmo y con ánimo. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a salir mal las cosas a medio camino? O cuando las cosas no son como esperábamos a medio camino. Prácticamente eso es lo que les va a pasar a este grupo de hombres. Pero no nos adelantemos. Sigamos a los versos 29 al 32. En los versos que siguen, después de esta lista, hay un relato interesante. Muy interesante. Aparece un nuevo personaje en el relato. Si ves en tu Biblia, ese nuevo personaje se llama Jobab. Y quiero decir un par de cosas antes de adentrarme en la historia que está aquí en estos versos. Porque es importante destacar el siguiente punto. Si tú lees en la Biblia que nos leyó Débora hoy, esta versión de la Biblia, esta traducción Reina Valera contemporánea, ahí dice que Jobab era suegro de Moisés. Si tú lees en las otras traducciones de la Biblia al español, en otras versiones de la Biblia, vas a leer que Jobab era cuñado de Moisés. Y aquí está una aparente contradicción, ¿no? Y no faltan los detractores de la Biblia que dicen, ahí está la contradicción. Déjame explicarte por qué hay esa diferencia de traducciones. Este parentesco es difícil de determinar porque la palabra hebrea para describir su parentesco político literalmente se traduce como pariente por matrimonio. Pariente por matrimonio. Y puede referirse a un suegro, a un cuñado o a un yerno. En Éxodo, en el libro del Éxodo, leemos que el suegro de Moisés era un hombre que se llamaba Jetro. A él también se le conocía como Reuel.
Jetro o Reuel, dos nombres para la misma persona. Y en el relato bíblico vemos que Jetro y Jobab son presentados como personas distintas. Hay algunos comentaristas, algunos que piensan que Jetro, Jobab y Reuel, los tres son la misma persona, el suegro de Moisés. Hay otros que piensan que son tres personas distintas. No hay una conciliación entre las opiniones de los académicos. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea no es tan específica como nuestra palabra en español. Nuestra palabra en español es bien específica. Si yo digo que tal persona es mi suegro, es muy distinto a decir tal persona es mi cuñado. ¿No es cierto? Pero en hebreo no es tan fácil. No es tan fácil. Es por eso que hay esas distinciones. Muchos piensan que es la misma persona. Por eso los traductores de nuestra versión ponen que Jobab era suegro de Moisés. Pero yo tengo ahí mis complicaciones. ¿Por qué? Porque en Éxodo, especialmente en el capítulo 18 de Éxodo, vemos que el suegro de Moisés es lo suficientemente viejo como para llegar y dar consejo a Moisés. Él le aconseja, le dice, no está bien cómo te estás organizando, Moisés, tienes que delegar responsabilidades, y Moisés le hace caso. Y después en ese mismo capítulo dice que el suegro de Moisés se fue a su tierra. Él va, le entrega a su esposa, dice, aquí está tu esposa, tu familia, le aconseja cómo organizarse mejor. Moisés recibe su consejo y él se devuelve. Mientras que Jobab, aquí en Números, se lo ve como alguien joven y energético, lo suficientemente joven como para liderar la marcha del pueblo por el desierto. Eso es precisamente lo que Moisés le está pidiendo en estos versos. Tú, acompáñanos, lidéranos. Entonces parece que Jetro y Jobab son dos personajes distintos. Jetro es el suegro y Jobab es el cuñado. Y la mayoría de las traducciones bíblicas lo presentan así. Por eso es que si tú lees otras versiones, vas a ver que Jobab está presentado como cuñado. Y yo creo que esa es la forma correcta de ver este parentesco familiar entre los dos. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Pero veamos ahora sí de qué trata esta cosa, este pedido. Verso 29, ahí está. Lo primero que destaca el pasaje es que Moisés quiere que Jobab los acompañe, a pesar de que muy bien y muy claramente dice ahí que él era, ¿de dónde? No sale en el verso 29. Pero en sus Biblias debería estar en el verso 28. ¿De dónde es Jobab? Un moabita. Eso quiere decir que él no era israelita de nacimiento. Y mira lo que le dice Moisés en el verso 29. Ven con nosotros, nosotros cuidaremos de ti. ¿Notas el cariño que le tenía? Y le dice, no solamente nosotros, sino también que le dice, Dios nos va a cuidar. Le está diciendo, quédate con nosotros, porque Dios nos va a cuidar a nosotros. Y a ti, si te quedas con nosotros, te va a ir bien. Moisés le está diciendo a Jobab, sé uno de nosotros. Sé parte de nosotros. Quiero que notes el tono de urgencia en las palabras de Moisés. Esta es una invitación, pero no es una invitación tipo, te invito a que te quedes conmigo, Diego. Es una invitación más como, por favor, quédate conmigo, quédate con nuestra familia, quédate con nosotros porque te estimo, te quiero. Y sé que si te quedas, vas a estar bien con nosotros. Moisés sabe que lo mejor para este hombre es que él se incorpore al pueblo de Dios. Queridos, este es un acto evangelista. Moisés está evangelizando a Jobab, le está invitando, está persuadiendo a este hombre a quien él estima, a quien él ama, a unirse a ellos. Y eso es precisamente lo que debemos hacer como miembros del pueblo de Dios. Persuadir, invitar.
no por medio de la manipulación, no por medio del engaño, no por medio de falsas promesas, sino por medio de una realidad que está presente en nuestras vidas. Para Moisés, la realidad de Dios en su vida era tan potente que él lo había experimentado y sabía que si este hombre se alejaba de ellos, se iba a perder lo mejor de su vida. Moisés sabe que no hay mejor lugar para Jobab que junto a ellos. No porque él se crea el líder más bacán y los israelitas sean el pueblo más bacán de la historia. Moisés sabe muy bien qué clase de hombres y mujeres son ellos. Pero Moisés sabe qué clase de Dios es el Dios de Israel. No es en base a la calidad del pueblo o a la calidad de su liderazgo de que él está invitando. Es en base a la fidelidad de Dios. Dios ha prometido cuidarnos. Dios ha prometido y Dios es alguien que cumple sus promesas. Entonces Él va a estar con nosotros. A pesar de nosotros, Él nos va a cuidar. Quédate, Jobab, quédate. Y esa es la invitación del Evangelio. Hasta el día de hoy no ha cambiado. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Este pueblo no es perfecto. Sus líderes no son perfectos. Pero no es por nosotros que te estamos invitando. Es por el carácter y la fidelidad de aquel que es nuestro Dios. Que nosotros invitamos a todos aquellos a que se sumen al pueblo de Dios. Amén. Lamentablemente la respuesta inicial de Jobab, ¿cuál fue? Verso 30, Pablito. Lamentablemente su respuesta inicial fue gracias, pero no gracias. No puedo. Y su argumento es que él necesitaba cuidar primero su familia en su propia tierra. En otras palabras, Jobab está apegado a los suyos y a su tierra, a su cultura, a su terruño, a donde él creció. Probablemente eso también tenga que ver con sus dioses, con la religión que se profesa en esa su tierra. Y eso también pasa en la experiencia real hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas rechazan la invitación de participar con nosotros en algún servicio o de acercarse al Dios de la Biblia o escuchar más de Jesús? Y muchas veces los pretextos son muy similares. Lo que pasa es que estoy muy ocupado, tengo que trabajar y ponemos o el trabajo o nuestras actividades o la familia como pretexto. No puedo ir, está muy lejos, qué sé yo. Hay tantas excusas. Y esa es una realidad que nos vamos a enfrentar. Muchas veces nos van a negar, nos van a decir no. Lo que a mí me impacta de este pasaje no es el rechazo de Jobab, porque esa es una respuesta natural. Casi siempre responde así con un rechazo inicial, con reticencia. Lo que me sorprende es la insistencia de Moisés. Moisés sabe que no hay mejor lugar para Jobab, así como yo sé que no hay mejor lugar para mí, para ti, para nuestras familias, que ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, Moisés sigue insistiendo con Jobab. Ven con nosotros. Estamos de camino al lugar que el Señor nos prometió darnos. Ven con nosotros, cuidaremos de ti. Pero nota que Moisés insiste con una nueva técnica. El siguiente verso, por favor, Pablo. En los versos 31 al 32, Moisés le dice estas cosas. En nuestra versión aquí dice, nos servirás de guía. Tú nos servirás de guía. Literalmente, en el texto hebreo, lo que Moisés le está diciendo a Jobab es, tú serás nuestros ojos. Tú serás nuestros ojos. Lo que le está diciendo Moisés es, tú eres muy útil, muy importante para nosotros.
Tú tienes algo que yo necesito y que este pueblo necesita. No solamente tú te vas a beneficiar del cuidado y la bendición en este pueblo. No solamente tú vas a beneficiarte con las bendiciones que Dios tiene sobre este pueblo, sino que tú también vas a ser de beneficio, de bendición y de ayuda para nosotros. Moisés le está diciendo, tú eres útil para mí y para este pueblo. Moisés le está haciendo ver el gran potencial que tiene Jobab. Y esto también es parte del llamado del Evangelio. Hermanos, cuando Dios nos invita a ser parte de su pueblo, parte de su gente, de su iglesia, no es una invitación para ser parte de un club selecto de gente que se sienta a tomar el tecito mientras espera a recibir la bendición. Cuando Dios te invita a ser parte de su pueblo, es una invitación a desarrollar tus dones, tu potencial. Tú eres de ayuda. Necesitamos. Yo te necesito. El pueblo te necesita. Tienes dones y talentos que en las manos de Dios son de bendición. Y eso es parte del llamado también para nosotros. Moisés está reafirmando esta idea de los beneficios, de las bendiciones que Dios les va a dar. Pero en su invitación a su cuñado, él no solamente le dice, ven a disfrutar estas bendiciones, le dice, ven a servir. Y Moisés insiste a Jobab, deja tu tierra, deja tu cultura, deja todo lo que te ataba allá y únete al pueblo de Dios. Trae a tu familia, únanse todos ustedes a nosotros. Y esa sigue siendo la invitación de la iglesia del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Hermanos, y nosotros debemos extender esta invitación a todos aquellos que conocemos. Súmate a nosotros, ven con nosotros, eres de utilidad, tienes potencial en las manos de Dios. Nos vas a hacer de bendición, pero también nosotros seremos bendición. Dios te bendecirá a ti. Hay bendición en formar parte del pueblo de Dios. Entonces Moisés insistió por segunda vez. ¿Cuál fue la respuesta de Jobab? En el verso 33, la Biblia cambia de tema. Nos deja en ascuas. En el verso 33 se retoma el tema de la marcha. Entonces, ¿qué pasó con Jobab? Gracias a Dios está el resto de las escrituras. Si ponemos el siguiente verso, en Jueces, gracias Pablo, en Jueces encontramos evidencia. Este libro de Jueces fue escrito cuando ellos ya están en la tierra prometida. El pueblo ya han pasado más de 40 años, el pueblo ha llegado a la tierra prometida. Y en el libro de Jueces dice que ahí estaban los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, o sea, familiares de Jobab. Este verso, más la evidencia que encontramos en Números de que después de que Moisés le habla a Jobab, inmediatamente se retoma la marcha. Todo eso indica que Jobab decidió acompañarlos. Y eso es fantástico. La evidencia indica que la familia, los descendientes de Jobab, dejaron todo atrás y se unieron a Moisés y llegaron a ser parte del pueblo de Dios, siendo que ellos no eran por nacimiento parte de ese pueblo. Y Jobab en este sentido es como Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Esta mujer igual que no era israelita, que dejó atrás su tierra, su familia, dejó todo para ir con Noemí camino a la tierra prometida. Estos pasajes en la Biblia son fantásticos. Nos está mostrando que Dios incluye a gente que no es de su pueblo, gente que por derecho propio eran enemigos de su pueblo, pero Dios los incluye, los llama. Lo único que tenían adelante estas personas era una promesa de algo mejor, una promesa de bendición, y ellos dejaron todo atrás por esa promesa. En otras palabras, siguieron a Dios por fe.
Siguieron a Dios por fe. Y esto es ser cristiano también hoy día. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, de israelitas. Pero hoy día el principio espiritual no ha cambiado. Para ser parte del pueblo espiritual de Dios, lo hacemos por medio de la fe, confiando en las promesas de Dios. Siguiendo no a un Moisés, no a un líder humano, sino siguiendo a Cristo por fe. El pasaje termina en los versos 33 al 36, ya retomando la marcha triunfal. En los versos 33 y 34 dice que caminaron por 3 días. Y esto es increíble. Hace un año atrás este pueblo era un pueblo harapiento de ex esclavos y ahora están marchando organizados en el desierto. Están preparados, listos para la batalla, listos para la victoria. Van lentos, sí, porque eran muy numerosos. Pero la marcha inicial es un éxito rotundo. El relato destaca que la presencia de Dios los llevó. La nube se adelantó, iba delante de ellos. En el verso 34, la nube del Señor los cubría. ¡Qué magníficas palabras! Lo que nos está mostrando aquí es que ellos partieron esa marcha tomados literalmente de la mano de Dios. Dios iba delante de ellos. Y en el verso 35 leemos el grito de guerra de Moisés. Cada vez que la nube se movía, cada vez que el arca empezaba a moverse, esto es lo que decía Moisés: levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyen de tu presencia. Él está clamando por la presencia de Dios. Y luego expresaba las maldiciones a los enemigos del pueblo de Dios. Que sean dispersados, que huyan. La idea es que Dios los va a proteger. Él les va a dar la victoria. Y cuando el arca se detenía, Moisés volvía a gritar. Y esta vez decía lo siguiente: vuelve, Señor, vuelve a las legiones de legiones. Literalmente está diciendo a los millares de millares, a los millones que somos. Vuelve, Señor, vuelve. Ese es el grito de guerra de Moisés. Está absolutamente basado en la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él irá delante de nosotros y Él volverá con nosotros. Su presencia no nos abandonará. Eso es lo que Moisés está proclamando. Dios va delante de nosotros y cuando se detiene, Dios está todavía con nosotros. Estas palabras son tan importantes, tan significativas, que el mismo rey David las utilizó al comienzo de su canto triunfal en el Salmo 68. Salmo 68, David está citando a Moisés. Y quiero terminar con esto. Hermanos, que esta sea también nuestra oración. Que esta sea nuestra oración. Que la presencia de Dios nos acompañe. Que sus enemigos sean dispersados. Que Él bendiga a su pueblo. En este pasaje vemos la fidelidad de Dios. Vemos un pueblo que marcha obediente. Vemos la urgencia del Evangelio, que invita, que insiste, que ama. Aprendamos de esa urgencia. Aprendamos a persuadir como Moisés persuadió a Jobab. Les repito, no por medio de la manipulación, no por medio del engaño, no por medio de promesas vacías y huecas. Tantas iglesias hoy día hacen promesas huecas. Ven que te vas a prosperar, te vas a sanar, todo te va a salir bien. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es: ven con nosotros, que hay bendición en seguir a Dios. Y le seguimos por fe. La marcha no siempre es fácil. Las pruebas son grandes. El camino no es fácil. Es un desierto. Es literalmente un desierto. Pero Dios se levanta con nosotros y Dios vuelve a reposar con nosotros. Él no nos abandonará. Él no nos abandona. Y eso es lo más importante del viaje, queridos hermanos.
Dios nunca prometió que el viaje, que esta vida iba a ser fácil. Es verdad lo que nos recordaba Diego hoy día en la reflexión del Salmo. El Señor sí nos promete gozo, gozo y alegría en esta vida. Pero esa alegría no está basada en que nos va a salir todo bien, en que todos nuestros proyectos nos van a funcionar bien. A veces confundimos porque nosotros nos alegramos cuando todo nos sale bien, ¿no es cierto? El Evangelio puede hacer que tú tengas gozo aun cuando las cosas te salgan mal. Ese es el verdadero poder del Evangelio. Porque es fácil alegrarse cuando todo te marcha bien. No necesitas ser cristiano para eso. El verdadero cristiano puede alegrarse, puede tener paz y esperanza cuando falta agua en el desierto, cuando falta comida en el desierto, cuando de repente es incómodo tener que moverse, tener que caminar, tener que levantarse cada día, cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos qué viene a la vuelta de la esquina. Ese fue literalmente el estilo de vida para Moisés. Pero aquí está nuevamente el clamor de Moisés: levántate, Señor, dispersa a tus enemigos, ven, Señor, ven. Hermanos, me he dado cuenta que podemos nosotros fácilmente dar por sentado de que la presencia de Dios va con nosotros a todas partes. Teológicamente hablando, estamos en lo correcto. Dios está en todas partes. Es una verdad teológica, bíblica, la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. Él nos acompaña a todas partes. Pero este pasaje nos está haciendo esta pregunta: ¿estamos anhelando la presencia de Dios? ¿Estamos conscientes de que esa presencia está con nosotros? O sea, mentalmente puedo estar consciente, sí, yo sé que Dios está conmigo. Pero lo anhelo, lo deseo, clamo y ruego como Moisés por esa presencia. Dependo de esa presencia en mi caminar. Estoy consciente de que Dios me guía y me dirige por su palabra en la iglesia. Pensemos en estas preguntas. Dios nos está invitando a pedir, a clamar, a anhelar su presencia.